En este video finalmente concluimos el Pentateuco con su quinto y último libro, el Deuteronomio. El nombre original en hebreo de Deuteronomio es Eleja Devarim, que significa estas son las palabras. A menudo se abrevia simplemente como Devarim, es decir, palabras. Pero, ¿de quién son estas palabras? El nombre en la Biblia hebrea siempre está relacionado con la primera frase del libro. Si observamos el versículo 1 del capítulo 1 de Deuteronomio, dice: Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto. Así que, Deuteronomio es esencialmente las palabras de Moisés. Es un discurso final o testamento que Moisés da al pueblo antes de entrar en la tierra prometida, justo antes de su muerte. En términos más sencillos, podríamos decir que el Deuteronomio es el sermón largo de Moisés. Siguiendo con la Biblia hebrea, no podemos olvidar la Biblia griega. La Septuaginta, que fue utilizada como el Antiguo Testamento por la Iglesia primitiva, llama al Deuteronomio Deuteronomium, que significa segunda ley. Pero, ¿por qué recibió este nombre? Según las regulaciones del Deuteronomio, cada rey de Israel debía copiar la ley a mano en presencia de los sacerdotes levitas, casi como un juramento religioso. Sin embargo, con el tiempo, la frase copiar la ley se malinterpretó y se conoció como segunda ley. A pesar de este error de traducción, el nombre segunda ley encaja bastante bien con el Deuteronomio. Piensa en esto. Moisés ya había entregado la ley a la primera generación en el desierto, en el monte Sinaí. Ahora, en las llanuras de Moab, al otro lado de la tierra prometida, Moisés explica la ley de nuevo a la segunda generación. Entonces, aunque el nombre Deuteronomio surgió por un error de traducción, en realidad refleja el contenido esencial del libro, que es la segunda explicación de la ley por parte de Moisés. Ahora, veamos el contenido y la estructura del Deuteronomio. Si Levítico es el corazón del Pentateuco, el Deuteronomio es su conclusión. En otras palabras, el Deuteronomio extrae la esencia teológica de todas las leyes que se presentan a lo largo del Pentateuco. Además, el Deuteronomio es el núcleo teológico de todo el Antiguo Testamento. Si alguien quiere entender el pensamiento tradicional judío o las ideas que impregnan todo el Antiguo Testamento, debe entender el Deuteronomio. ¿Cuál es la teología del Deuteronomio? Si tuviera que resumirla en un solo versículo, sería sin duda este: Escucha, Israel. Esto es lo que se llama el Shema de Deuteronomio capítulo 6. Moisés, después de mencionar los 10 mandamientos, proclama el Shema como una explicación del primer mandamiento. Así que, el Shema en Deuteronomio 6 no solo es una interpretación de los 10 mandamientos, sino también un resumen del Deuteronomio y de la teología de todo el Antiguo Testamento. Por eso, los judíos, obedeciendo el mandato de Moisés, recitan el Shema en sus oraciones matutinas y vespertinas. Lo enseñan a sus hijos constantemente, ya sea sentados o caminando, en cualquier momento. Incluso lo graban a su alrededor, siempre recordándolo y manteniéndolo cerca de sus corazones. Además, el Deuteronomio es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Por supuesto, también se citan con frecuencia Génesis, los Salmos y el libro de Isaías, pero el Deuteronomio tiene un lugar especial. Los estudiosos creen que es probable que el Deuteronomio no existiera en su forma actual desde el principio. A este texto original se le conoce como el Proto-Deuteronomio. Después de que los israelitas se establecieron en la tierra de Canaán, parece que empezaron a descuidar las enseñanzas de este Proto-Deuteronomio. Una vez que el pueblo llegó a la tierra prometida, pensaron que ya no tenían de qué preocuparse. Tenían una tierra fértil y una sociedad bien organizada, y ya no sentían la necesidad de buscar a Dios. Cuando las necesidades de las personas están satisfechas, a menudo se vuelven complacientes. En lugar de continuar con su misión de santificar el mundo, los israelitas empezaron a asimilarse a las culturas y religiones cananeas circundantes, secularizándose. Como resultado, el Proto-Deuteronomio se convirtió en algo molesto para ellos, como el sermón insistente de Moisés que ya no querían escuchar. Fue apartado y dejado para acumular polvo en algún almacén. Unos 600 años más tarde, durante el reinado del rey Josías, alrededor del año 622 a.C., Israel enfrentaba una gran crisis. El reino del norte ya había sido destruido por Asiria, y el reino del sur estaba al borde del colapso.
En ese momento, se descubrió el Proto-Deuteronomio en un almacén del templo. Cuando Josías lo leyó, quedó profundamente impactado. El libro parecía prever con exactitud la situación en la que se encontraba Israel, advirtiendo en detalle sobre la idolatría que podía surgir en la tierra de Canaán y sus consecuencias. Esto llevó a Josías a llevar a cabo una de las reformas religiosas más radicales en la historia de Israel, basada en el contenido del Proto-Deuteronomio. Pero, ¿fue demasiado tarde? No mucho tiempo después, el reino del sur, al igual que el del norte, fue conquistado por el imperio neobabilónico y el pueblo fue exiliado. En la mentalidad de la época, esto no solo fue una derrota militar, sino una derrota del Dios de Israel, Yahvé. Como menciona el profeta Joel, las naciones circundantes se burlaban de Israel preguntando, ¿dónde está su Dios? Los israelitas, en su devastación, seguramente reflexionaron profundamente, no solo sobre su situación, sino también sobre su teología acerca de Yahvé. En su búsqueda de una explicación para esta situación incomprensible, comenzaron a darse cuenta de algo. A diferencia de otros dioses, Yahvé nunca les había instruido que crearan una imagen de él. Esta realización fue crucial. En las guerras antiguas, los vencedores destruían las imágenes y templos de los vencidos, afirmando la superioridad de sus dioses. Los vencidos no solo perdían militarmente, sino también espiritualmente, y eventualmente adoptaban a los dioses, cultura y mentalidad de los vencedores. Pero Yahvé era diferente. Dado que no existía una imagen física de Yahvé, aunque el ejército babilónico destruyó el templo en Jerusalén, el templo no era Yahvé mismo. En otras palabras, aunque perdieron la batalla, llegaron a la conclusión de que Yahvé no había sido derrotado. Esta realización está reflejada en el Deuteronomio. El exilio no fue visto como una derrota de Dios, sino como un castigo por su desobediencia. El Dios de la palabra, el Dios invisible, trascendente al mundo material, no podía ser destruido por manos humanas. Este es el punto de vista del Deuteronomio. Debido a esta realización, los israelitas, aunque estaban en el exilio, mantuvieron la esperanza, creyendo que el perdón final de Dios llegaría y que el Mesías eventualmente aparecería. Esta esperanza se prolongó hasta los tiempos de Jesús. Ahora, veamos la estructura del Deuteronomio. Puede dividirse en 4 partes, pero su estructura básica es una serie de discursos de despedida de Moisés. La primera parte sirve como una introducción, donde Moisés relata el viaje desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab. En lugar de simplemente repetir las historias de números, Moisés explica el significado más profundo detrás de esos eventos. Es como si dijera, ¿recuerdan esos eventos? Todo eso fue gracias a Dios, ¿verdad? La segunda parte es la ley deuteronómica propiamente dicha, que los estudiosos creen que corresponde al proto-deuteronomio. La tercera parte es el último sermón de Moisés sobre el pacto del Sinaí. En resumen, Dios ofrece bendiciones y maldiciones, y es el pueblo quien debe elegir. Pero también es responsable de las consecuencias de su elección. La última parte es la conclusión del Deuteronomio y del Pentateuco, proporcionando un relato detallado de los últimos días de Moisés, el único lugar en la Biblia donde se detallan estos eventos. Como su nombre, Palabras, sugiere, ningún libro en el Antiguo Testamento enfatiza tanto la importancia de la palabra de Dios como el Deuteronomio. El Deuteronomio no solo reinterpreta los libros anteriores, Éxodo, Levítico y Números, sino que también proporciona la base teológica para todos los libros históricos y proféticos que le siguen. Para concluir, el Deuteronomio nos enseña 3 lecciones principales. Primero, Dios es uno. Su pueblo también debe estar unido y adorarlo con todo su corazón. Segundo, todo en el mundo fue creado por la gracia de Dios. Como respuesta a esa gracia, es absolutamente necesario amar a Dios por encima de todas las cosas. Este amor se demuestra obedeciendo sus mandamientos. Tercero, si obedeces los mandamientos, prosperarás. Si los rechazas, perecerás. Todo depende de la elección de cada uno. Así que no culpes a Dios si has elegido el camino de la destrucción desde el principio. ¿Qué es Deuteronomio? Es la historia en la que Moisés, antes de morir,
repite los mandamientos a la segunda generación del desierto en las llanuras de Moab, a la derecha de la tierra prometida. ¿Y cómo está estructurado el contenido de Deuteronomio? Consiste en 3 sermones de Moisés y su despedida antes de partir de este mundo. Podemos comenzar examinando el primer sermón. El primer sermón de Moisés, que abarca del capítulo 1 al 11, comienza recordando el pasado del desierto narrado en Números. Sin embargo, en lugar de simplemente repetir la historia del viaje por el desierto, Moisés explica los eventos desde una perspectiva diferente. Esto, como se explicó en videos anteriores, puede entenderse como una interpretación que refleja una nueva perspectiva surgida tras la caída y el exilio del reino. Esta es la perspectiva de Deuteronomio, la teología de Deuteronomio. Pasemos a revisar algunos puntos claves según la cronología. Primero, el nombre del monte Horeb destaca. Hasta ahora lo conocíamos como el monte Sinaí, pero en Deuteronomio se le llama monte Horeb. Sí, es la misma montaña. Después de la división del reino en norte y sur, el reino del sur, Judá, lo llamó monte Sinaí, mientras que el reino del norte, Israel, lo llamó monte Horeb. Si recordamos el contenido de Números, ¿a dónde llegó el pueblo después de dejar el monte Horeb? Al desierto de Parán y un poco más arriba a Cades Barnea. Fue allí donde ocurrió el evento que les hizo pasar 40 años en el desierto. El incidente del espionaje de Canaán. En Números, claramente se dice que Dios ordenó al pueblo espiar la tierra de Canaán. Sin embargo, Deuteronomio presenta esta historia desde una perspectiva diferente. Explica que el espionaje de la tierra de Canaán no fue idea de Dios, sino que fue un deseo del pueblo. Dios simplemente les dijo: «No temáis, subid y tomad la tierra», pero el pueblo respondió: «¿Será realmente seguro? ¿Podríamos ir a verla primero?». ¿Qué significa esto? Deuteronomio, al revisar el pasado, señala que este fue un momento de desconfianza en Dios. Cuando Dios está a punto de comenzar su obra, a veces el mayor obstáculo puede ser nosotros mismos. Porque a veces decimos: «Todavía no es el momento, necesito prepararme mejor. Primero haré un plan sólido». Es razonable, parece lógico. Incluso Moisés dice que la propuesta del pueblo de hacer un reconocimiento previo le pareció bien. Pero, ¿y si esas palabras bien empaquetadas eran en realidad una manera de ocultar la inseguridad nacida de la desconfianza en Dios? Entonces se convierte en una historia completamente diferente. Esto es lo que señala Deuteronomio. Dios, al ver la desconfianza de la primera generación del desierto, dirigió su mirada hacia la segunda generación del desierto, sus hijos. Aunque estos eran incapaces aún de distinguir entre el bien y el mal, tras la rigurosa disciplina del desierto, crecieron hasta convertirse en hijos de fe, con la sabiduría de elegir el camino de la bendición y la vida. Después de la reflexión sobre el pasado, en los capítulos 4 al 11, se presentan los mandamientos y las regulaciones detalladas que Israel debe recordar y cumplir como el pueblo de Dios. El Señor no hizo este pacto con nuestros padres, sino con todos nosotros, los que estamos aquí hoy vivos. Deut 5:3. Un punto importante aquí. Moisés hace que el pueblo recuerde el pacto del Sinaí, diciendo que fue un pacto hecho con todos nosotros, los que estamos aquí hoy vivos. ¿Qué significa esto? El pacto del Sinaí no es un pacto del pasado, hecho con nuestros ancestros que ya no están, sino un pacto con la segunda generación del Éxodo, que estaba presente en las llanuras de Moab, y con todas las generaciones futuras que leen estas palabras en Deuteronomio. En otras palabras, todos los que leen Deuteronomio deben hacerlo como si realmente estuvieran en las llanuras de Moab, con la tierra prometida justo frente a ellos. Moisés les está hablando directamente a ellos. Con esa actitud, escuchemos la explicación de Moisés sobre los 10 mandamientos a partir del capítulo 5. Pero, en comparación con los 10 mandamientos en Éxodo, podemos notar que en Deuteronomio la forma y el enfoque son un poco diferentes. Los 10 mandamientos en Deuteronomio tienen un tono más cálido, más humanista. Por ejemplo, al explicar el mandamiento del sábado, Deuteronomio lo hace desde la perspectiva del Éxodo, en lugar de la perspectiva de la creación en Génesis, que dice que Dios descansó en el séptimo día. En resumen, como ustedes también fueron esclavos antes, no deben trabajar a sus siervos demasiado.
No se trata solo de observar el sábado individualmente, sino de asegurarse de que todos, incluidas aquellas personas que sustentan su vida en el trasfondo, también puedan descansar. El mensaje es que el descanso debe ser compartido por todos, lo que requiere decisiones concretas y acciones. Otro punto es que en los 10 mandamientos de Éxodo, el mandamiento de no codiciar la esposa del prójimo y el de no codiciar sus bienes están unidos en una sola oración, lo que parece tratar a la mujer como parte de la propiedad. Sin embargo, en Deuteronomio, estos dos se separan claramente. El deseo de posesión hacia una persona del otro sexo y el deseo de posesión de bienes pertenecen a categorías diferentes. Entre las explicaciones de los 10 mandamientos en Deuteronomio, el punto más importante es el Shema en el capítulo 6. La palabra corazón aquí es una traducción de la palabra hebrea original lev, que significa corazón, como el órgano que bombea sangre por todo el cuerpo sin descanso hasta el día de la muerte. Es una expresión que significa amar a Dios con todas tus fuerzas. Debes amar a Dios hasta el punto de que solo pensar en Él haga que tu corazón lata con fuerza y emoción. ¿Por qué? Porque el gran Dios creador te hizo a ti, que no eras más que polvo, a su imagen. Porque el Dios todopoderoso te rescató. Tú que no eras más que un esclavo nómada, llevándote hasta aquí en alas de águila. Porque el Dios santo te hizo santo de nuevo, acogiendo en su seno a ti, que ya no podías acercarte a Él debido a tu pecado. Porque el verdadero pastor, Dios, te guió de vuelta al camino correcto, a pesar de tus continuas traiciones y desobediencia, con una vara impregnada de lágrimas. Deuteronomio, el último de los libros de Moisés, nos pregunta a nosotros, ¿dónde más se puede encontrar un Dios como este? ¿Cómo puedes no amar a un Dios así? Y si amas a Dios, ¿cómo no puedes seguir sus palabras? Si amas a Dios, otra actitud que el pueblo de Dios debe mostrar es abandonar los ídolos. San Agustín, obispo de Hipona, dice en su obra Cartas: el mandamiento de servir solo a Dios en Deuteronomio no se refiere a un servicio hacia un amo humano, sino a la adoración exclusiva a Dios, lo que en griego se expresa con la palabra latreia. Cualquier acto de adoración dirigido a algo que no sea Dios, especialmente a ídolos que ni siquiera existen realmente, debe ser justamente condenado. Este es el significado detrás de la expresión Dios celoso en Deuteronomio. Amar a Dios y adorar ídolos son fundamentalmente contradictorios, y ese es el dolor que siente Dios al verlo. Moisés luego presenta a los pueblos nativos que habitaban en la tierra de Canaán en ese tiempo, incluyendo a los jebuseos, los habitantes originales de Jerusalén, que solo fueron conquistados en la época de David. Moisés ordena que, al entrar en la tierra de Canaán, deben destruir completamente a estas 7 naciones. Además, les prohíbe casarse con ellos y ordena destruir todas sus imágenes idolátricas, sin tocar siquiera las joyas más valiosas relacionadas con sus dioses. Como se explicó en el video de introducción a Deuteronomio, esto debe interpretarse como una advertencia basada en la aterradora experiencia de destrucción total, por permitir que un virus aparentemente inofensivo se infiltre, lo que llevaría rápidamente a la muerte. No debe interpretarse literalmente como un mandato para masacrar a personas de otras religiones o naciones. Un punto crucial relacionado con esto es la circuncisión del corazón. La advertencia severa contra la idolatría no es simplemente un llamado a odiar, ignorar o rechazar a las personas que tienen una fe diferente. En resumen, no fuiste elegido porque seas especial. Por lo tanto, no te sientas superior espiritualmente y mires a los demás con arrogancia. La circuncisión del corazón es cortar de raíz cualquier orgullo. Luego, en el versículo 17, Moisés dice: el Señor su Dios no hace distinción de personas. Ama al extranjero y le da pan y ropa. Amen entonces ustedes al extranjero, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Deut 10, 17, 19. Dios abraza y ama a todos, incluso a aquellos que no creen en Él. Esto es porque no hay ninguna persona que haya nacido en este mundo sin que Dios lo haya permitido. Desde el principio, el motivo por el que el pueblo de Israel fue escogido como el pueblo de Dios fue debido al amor universal de Dios por toda la humanidad. Por esta razón, es peligroso interpretar un versículo o pasaje de la Biblia de manera aislada. Siempre debemos considerar el contexto general, y especialmente en el caso del Antiguo Testamento,
debemos interpretarlo a la luz del Nuevo Testamento para poder comprender el verdadero significado que se oculta en sus expresiones. Finalmente, en el capítulo 11, donde concluye el primer sermón de Moisés, se presenta uno de los principios clave de la teología de Deuteronomio: la elección entre bendición y maldición. Para explicar esto, Moisés utiliza las dos montañas de la región de Samaria en la tierra de Canaán, el monte Gerizim y el monte Ebal. Esto era algo así como un recurso visual. Más adelante en Deuteronomio veremos cómo estas dos montañas se utilizan para enseñar al pueblo una lección de fe de manera tridimensional. Aquí, Moisés primero explica el principio de bendición y maldición. ¿Qué significa realmente que la bendición o la maldición dependen de nuestra propia elección? El verdadero significado es que Dios nunca nos maldice. Dios solo quiere bendecirnos. Somos nosotros quienes rechazamos esa bendición. La única elección que hacemos es si rechazamos o no las bendiciones de Dios. Por eso, a lo largo de todo el sermón en Deuteronomio, Moisés sigue preguntando: ¿has hecho tu elección? Si ahora mismo sigo dudando, eso significa que no estoy listo para entrar en la tierra prometida. Incluso si entrara, esa duda oculta, fruto de la desconfianza, se convertiría en un veneno que me haría caer de manera aún más grave. Esa es la conclusión que la historia de la salvación ha demostrado. En el Antiguo Testamento hay un misterio sin resolver. ¿Cómo es que los israelitas cayeron tan fácilmente y tan a menudo en la idolatría? A lo largo del Pentateuco, Dios fue increíblemente amable y detallado al decirle al pueblo de Israel lo que iba a suceder, cómo debían adorarlo, y les proporcionó todos los manuales necesarios. Sin embargo, a pesar de que se les enseñó meticulosamente cómo servirle, una vez que entraron en la tierra prometida, los judíos, conocidos por su inteligencia, no eran tontos. Entonces, ¿por qué sus antepasados repetían una historia tan absurda? Podemos encontrar una pista en el segundo discurso de Moisés que abordaremos en esta lección. Como se explicó antes, esta sección corresponde al propio código deuteronómico, es decir, la parte original del Deuteronomio, no una adición posterior. Moisés, al interpretar esta ley, subraya algo constantemente. Ten cuidado de no caer en la tentación de seguir a esas naciones, Canaán, ni de preguntar: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Yo también quiero hacerlo igual. Deuteronomio 12:30. No adorarás así al Señor tu Dios, porque ellos hacen todo lo que el Señor aborrece, y hasta queman en el fuego a sus hijos e hijas en honor de sus dioses. Deuteronomio 12:31. Al observar esto con detenimiento, no solo se trata de prohibir la idolatría. También hay una advertencia de no adorar a Dios al estilo de Canaán, es decir, al estilo del mundo. Los israelitas no cayeron inmediatamente en la idolatría al entrar en la tierra prometida. Adoraban a Dios, pero no según la manera ordenada por la ley, sino de una forma que se asemejaba a los métodos de los cananeos. En otras palabras, todo estaba mezclado. Más adelante, en el libro de los Jueces, se pueden ver ejemplos más concretos de esta confusión. Pero por ahora debemos leer el capítulo 12 de Deuteronomio, teniendo en cuenta este contexto. El capítulo 12 destaca uno de los principios fundamentales del Deuteronomio: el único santuario. ¿Por qué? Este santuario único se refiere al templo de Jerusalén. En aquel tiempo, la religión cananea no tenía un concepto claro de lugares sagrados. Se adoraba en colinas y valles. Por lo tanto, Baal, una deidad cananea, era referido frecuentemente en plural como dioses. Y había innumerables lugares en Canaán con nombres que incluían a Baal. Así, al designar un solo lugar para los sacrificios, Jerusalén, se pretendía eliminar las prácticas religiosas cananeas que se habían secularizado y corrompido. El objetivo era asegurarse de que el único Dios recibiera adoración en un único lugar y con un único sacrificio digno de él. Pero, ¿cómo pudo este culto corrompido infiltrarse tanto en la vida de los israelitas? La respuesta se encuentra en el proceso de asentamiento de los israelitas en la tierra de Canaán. Hasta entonces, los israelitas habían llevado una vida seminómada, pero al establecerse en Canaán y adoptar una cultura agrícola, también empezaron a absorber la mentalidad y los valores cananeos. En la antigua cultura agrícola, el valor supremo era la fertilidad y la abundancia.
Cuantos más hijos y cosechas, mejor. Por lo tanto, para aquellos con una fe menos firme o más mundana, era más fácil y tentador participar en los rituales de Baal, que involucraban relaciones sexuales con sacerdotisas, en lugar de los sacrificios de Yahvé, que requerían matar animales y rociar su sangre. Creían que los rituales de Baal eran más efectivos para asegurar la fertilidad de sus campos y familias. Sin embargo, esto no es solo una historia del pasado. Hoy en día, lo que era fertilidad y abundancia se llama materialismo y hedonismo. La esencia de la idolatría es servir a Dios a tu manera, buscando lo que deseas, en lugar de hacerlo según la voluntad de Dios. Aunque cambien las formas, la idolatría sigue existiendo. Por supuesto, también hay un caso contrario. No debemos pensar que los cananeos eran menos religiosos que los israelitas. De hecho, en la historia de la Iglesia, muchas veces las herejías surgieron de un exceso de fervor religioso. Incluso algunos israelitas devotos podrían haber visto el sacrificio de hijos al dios Moloc como un acto más sagrado y elevado que el sacrificio de animales a Yahvé. En resumen, tanto la fe supersticiosa que se degeneró en idolatría como el fervor extremo que llevó al sacrificio personal excesivo son problemas. Por eso, en Levítico 19:28 se ordena: no os haréis cortes en vuestro cuerpo por los muertos. Porque en la religión cananea era común herirse a sí mismos para mostrar duelo o para pedir la gracia de los dioses. Con esto en mente, podemos reconsiderar la historia de Abraham cuando intentó sacrificar a su hijo Isaac como ofrenda. Abraham había crecido en una cultura religiosa que valoraba tales actos extremos, pero Dios rechazó tal sacrificio. Así, el Código Deuteronómico se escribió para erradicar la cultura religiosa de Canaán, que era supersticiosa, hedonista y a veces extremista, y para centralizar todo culto oficial en Jerusalén, restaurando así la pureza de la fe en el único Dios. Sin embargo, estas medidas provocaron otros problemas prácticos. El primero fue que, al centralizar el sacrificio en Jerusalén, la gente del campo perdió la oportunidad de consumir carne, ya que ésta se ofrecía en sacrificio. Por eso, en el capítulo 12 se permite que los animales sean sacrificados en cualquier lugar para consumo personal. Con la centralización del culto en Jerusalén, también se centralizó el poder, lo que provocó críticas de los profetas. Surgió la necesidad de discernir quiénes eran los verdaderos profetas y por ello, en el capítulo 18, se presentan criterios para identificarlos. En el Deuteronomio, por lo tanto, encontramos una anticipación de lo que ocurrirá en la tierra prometida, es decir, una prefiguración de lo que se narra en los libros históricos. Frente a la infiltración profunda de la religión y cultura cananea, los israelitas respondieron de dos maneras. La primera fue la vía de la erradicación total, propuesta por el Deuteronomio, cuya influencia se extiende a lo largo del Antiguo Testamento, especialmente en los libros históricos deuteronómicos. Pero también había otra respuesta: reinterpretar la cultura pagana a la luz de la fe en Yahvé. Un buen ejemplo de esto se encuentra en el relato de la creación en el Génesis. En la antigua cultura del Cercano Oriente, el sol, la luna, las estrellas, el cielo, la tierra y el viento eran deidades independientes, los principales dioses de la civilización sumeria. Pero en el Génesis, los israelitas proclamaron algo revolucionario: Yahvé es el único Dios del universo. Y esas cosas que otros adoran no son más que creaciones suyas. Esto fue un mensaje audaz y revolucionario. El sistema semanal de lunes a domingo, utilizado en todo el mundo hoy en día, se originó en la antigua Sumeria antes de llegar a Roma. Los sumerios nombraron cada día en honor a uno de sus dioses. Los israelitas transformaron este sistema eliminando los nombres de los dioses y usando simplemente números. Primer día, segundo día, y así sucesivamente. Solo el último día recibió un nombre, el Sabbat, o día de descanso. Esto es similar al esfuerzo del cristianismo por redimir el día del culto al dios Sol en Roma, el 25 de diciembre, proclamando que el verdadero Sol es Jesucristo. Es un ejemplo de la evangelización de la cultura y las costumbres. Tanto el enfoque del Deuteronomio, que abogaba por la erradicación total, como el enfoque del Génesis, que buscaba transformar el contenido, fueron esfuerzos teológicos intensos por parte de Israel para preservar la pureza de la fe en Yahvé. Este es el contexto que rodea al segundo discurso de Moisés en torno al código deuteronómico que hemos explorado.
Ahí, justo frente a la tierra de Canaán, Moisés, ansioso y angustiado, a pesar de haber dado ya 2 sermones, comienza un tercer sermón. Ese es el contenido de nuestra clase de hoy. Deuteronomio 27:34. El contenido superficial parece así. Moisés informa al pueblo sobre el camino de bendiciones y maldiciones, instándolos a elegir uno de ellos. Sin embargo, si analizamos más a fondo, el mensaje es algo como esto. Bien, ya les he enseñado todo. ¿Lo han entendido? ¿Pueden vivir sin mí? ¿Saben cómo vivir en esa tierra de Canaán? ¿Qué significa esto? Significa que, si no quieren terminar como sus antepasados, que vivieron errantes en el desierto, deben vivir según la palabra de Dios. Cuando los padres tienen una confrontación con sus hijos adolescentes y les dicen, haz lo que quieras, pero no hay más comida. Realmente lo que quieren decir es que vengan a comer, no que mueran de hambre. Esto significa que no hay opción. Es bajo esta luz que deberíamos leer el tercer sermón de Moisés. En el capítulo 27, Moisés instruye al pueblo sobre lo primero que deben hacer al cruzar el río Jordán. Esta parte puede parecer un poco confusa. Imagina la situación. Están a punto de entrar en territorio enemigo, enfrentándose a 7 naciones más grandes y poderosas que ellos. Es una situación peligrosa donde cualquier cosa puede suceder. Sin embargo, lo primero que deben hacer es recoger una piedra, inscribir en ella la ley, y luego construir un altar para ofrecer sacrificios a Dios. ¿Qué significa esta ceremonia, que debe hacerse incluso en un momento tan crucial para la nación? Además, después de realizar esta ceremonia, hay algo más que deben hacer. El pueblo debe dividirse en 2 grupos y colocarse en los montes Gerizim y Ebal, que flanquean la tierra de Siquem. Las tribus descendientes de las esposas legítimas de Jacob se colocarán en el monte Gerizim, al sur, simbolizando la bendición, mientras que las tribus descendientes de las concubinas de Jacob se colocarán en el monte Ebal, al norte, simbolizando la maldición. Es importante recordar que este arreglo es solo para la ceremonia y no implica que esas tribus recibirán realmente una maldición. Si observamos atentamente, notaremos que la inscripción de la ley en la piedra solo se realiza en el monte Ebal, símbolo de la maldición. ¿Por qué es esto? Podemos pensar en ello así. La ley es un signo que muestra lo que es y lo que no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿a quién le es más necesario este rito de inscribir la ley en una piedra para recordar la palabra de Dios? Aquellos que han pecado y se han desviado del camino. Para aquellos que ya viven con la palabra de Dios grabada en sus corazones, este acto no tiene tanto significado. Bajo esta perspectiva, tiene sentido que esto se haga solo en el monte Ebal, el símbolo de la maldición. El siguiente ritual también se concentra más en el monte Ebal. Cuando los levitas proclaman las maldiciones, el pueblo responde con un amén, indicando su acuerdo, y esto se hace solo en el monte Ebal. Por otro lado, la ceremonia de bendición que se llevará a cabo en el monte Gerizim, símbolo de la bendición, es relativamente simple y breve en comparación con la ceremonia de la maldición. Esto puede entenderse como un reconocimiento de que aquellos que ya han recibido la circuncisión del corazón y han elegido el camino de la bendición, están viviendo conforme a la palabra de Dios y no necesitan decir mucho más. A continuación, encontramos la lista de las 12 maldiciones proclamadas. Se trata de pecados que, en su mayoría, habrían sido cometidos en secreto en ese tiempo. Pero el propósito de esta lista no es simplemente advertir sobre cada pecado específico, sino alertar sobre todas las maldades que se cometen en los rincones ocultos, fuera del alcance de la ley, sin amor por Dios o por el prójimo. Cuando miramos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, los pecados ocultos quedan al descubierto y debemos enfrentarlos y corregirlos. Por eso, después de inscribir la ley en la piedra, el siguiente paso es erigir un altar y ofrecer un holocausto. Luego, ofrecerán un sacrificio de comunión como agradecimiento por haber recuperado la santidad. En resumen, cuando los israelitas entren en la tierra de Canaán, lo primero que deben hacer antes de la batalla es recordar la palabra de Dios y comprometerse a vivir según ella, ofreciendo sacrificios de expiación y gratitud. En otro sentido, también se trata de purificar y consagrar el mundo, lleno de maldad, en un lugar santo dedicado a Dios. La lucha en Canaán será, en esencia, una batalla espiritual.
Un aspecto que subraya esta idea es la instrucción de construir el altar con piedras sin labrar. En el Éxodo también se les ordenó que no hicieran altares con piedras labradas. ¿Qué significa esto? Al esculpir la piedra se corre el riesgo de perder el espíritu original y de centrarse más en la apariencia, lo que podría llevar a prácticas idólatras como las que se realizaban en Egipto. El tercer sermón de Moisés, también conocido como la renovación del pacto o el pacto de Moab, tiene un significado particular en el contexto de la historia bíblica. Es un entrenamiento espiritual especial para la era posterior a Moisés, preparando al pueblo para un tiempo en el que ya no estarán gobernados por un profeta carismático, sino por la palabra escrita de Dios, la ley. Así, la última parte de Deuteronomio cierra la era del desierto con Moisés y abre el nuevo capítulo de la era de los jueces. Antes de su muerte, Moisés escribe la ley y se la entrega a los sacerdotes levitas, ordenándoles que la lean en voz alta a todo el pueblo cada año sabático durante la fiesta de los tabernáculos. También es importante considerar la ubicación de los montes Gerizim y Ebal, donde se renueva el pacto. Estos montes están situados en el corazón de la tierra de Canaán, en la región de Siquem. Este es el lugar donde el patriarca Abraham, después de emigrar a Canaán, construyó por primera vez un altar a Dios. Es en este mismo lugar donde Dios prometió la tierra a Abraham, que sus descendientes, multiplicados como las estrellas del cielo, regresan. En este lugar, símbolo de la promesa de Dios, el pueblo de Israel hará una solemne declaración de fe y lealtad a Dios, como lo hicieron sus antepasados. Este capítulo no solo marca el cumplimiento de la promesa hecha a los patriarcas, sino también el comienzo del proyecto de salvación para la humanidad. El capítulo 30 es la última súplica de Moisés. Si se arrepienten de corazón y obedecen su palabra, Dios tendrá compasión de ustedes y cambiará su destino. Los traerá de vuelta y los hará prosperar más que antes. Sí, es una súplica urgente de Moisés, como si pudiera ver claramente el futuro. Este mensaje será una poderosa fuente de esperanza, especialmente para aquellos que han caído en la desesperación. Pero cuando todo se ha destruido y la vida se ha derrumbado, ¿cómo y dónde empezar de nuevo? La respuesta está en Deuteronomio 30, 11, 14. Este mandamiento que te doy hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y podamos escucharlo y cumplirlo? Tampoco está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos lo traiga y podamos escucharlo y cumplirlo? No, la palabra está muy cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón para que la obedezcas. En resumen, todo depende de tu actitud y elección. No se trata de un lugar físico. Ya no es necesario subir a la cima del monte Sinaí ni cruzar el Mar Rojo, como lo hicieron los antiguos patriarcas, para encontrarse con Dios y escuchar su palabra. Incluso en medio de la ruina total, no es imposible encontrarse con Dios y vivir con Él. De hecho, es algo que todos pueden y deben hacer. Porque esto es una cuestión de amor. Cuando amas a Dios, los detalles específicos de las leyes se vuelven menos importantes. Si vives cada momento con amor, superarás y cumplirás todas las leyes y regulaciones. Por eso, cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, se incluye a hombres, mujeres, niños e incluso a extranjeros, abarcando a todas las personas de todas las épocas. Deuteronomio es, en última instancia, un libro sobre el amor. Todas las leyes y normas de la Iglesia no son cuestiones legales, sino cuestiones de relaciones y amor. Jesús mencionó repetidamente el Deuteronomio porque entendía su profundo mensaje. Moisés, el líder que se enfrentó al mayor poder de su tiempo y liberó a un pueblo oprimido, un profeta que habló cara a cara con Dios. Moisés, que llevó el peso de una carga inimaginable a lo largo de su vida, termina su vida dejando el Deuteronomio, enseñando hasta el último momento que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Imaginemos a Moisés de pie en los campos de Moab al atardecer, mirando anhelante la tierra prometida. Recordemos sus últimos momentos, cuando cerró los ojos, sabiendo lo que sucedería en Canaán después de su muerte, pero confiando en la providencia divina.